Muy bien, empezamos entonces con la segunda parte de la clase de hoy. Habíamos quedado en los referentes históricos que de alguna manera habían dado paso a la crónica y cómo había iniciado desde la literatura. Quiero que me confirmen, por favor, si están escuchando. Sí, profe. Sí, profe. Vale, muy bien, gracias. Entonces, y estábamos dando paso un poco desde la génesis o desde el inicio de la crónica a cómo se convierte en una crónica periodística, ¿no? Voy a seguir compartiendo la pantalla. Me confirman, por favor, si ven la pantalla. Sí, profe, ahí se ve. Sí, Muy profe. bien, entonces hay una palabra bien interesante, cómo se desarrolla desde la crónica periodística a la actualidad, ¿no? Creemos que la actualidad se convierte en un elemento o en una característica fundamental para la crónica periodística, para esa crónica. ¿Sí? La actualidad se convierte en el elemento fundamental porque la crónica cuenta el pasado inmediato. ¿Sí? El presente inmediato es la noticia, pero la crónica cuenta el pasado inmediato porque extiende el valor que tiene la noticia, extiende esa información noticiosa. Recuerden que eso hace estos dos grandes géneros periodísticos, ¿no? Que extienden un poco la noticia para poderla entender mejor, desde otros puntos de vista, desde las fuentes y desde todo lo que se puede investigar a partir de las noticias, ¿no? Entonces, dentro de la crónica periodística, pues está al servicio de la ciudadanía, pues se supone que en un periodismo un poco más independiente está al servicio de la ciudadanía, o el periodismo que de alguna manera se desarrolla no desde las casas dueñas de los grandes periódicos, porque pues uno siempre piensa que desde ahí no hay tanta independencia, pero el periodismo independiente sí debería de hacerlo y de eso se trata, ¿no? Entonces la crónica periodística está al servicio de la ciudadanía. Y tiene ciertos elementos o características fundamentales. ¿Cuáles son esas características que rodean a la crónica? Uno, la finalidad. ¿Cuál es la finalidad que tiene la crónica? ¿Sí? En esencia, lo que le exige a la crónica periodística el periodismo es que comunique. ¿Sí? En la literatura no, porque en la crónica literaria, pues de alguna manera se permite la construcción narrativa de personajes ficcionales, ¿sí? Entonces se está construyendo historias. Obviamente en el periodismo también se construye historias, pero lo importante o la finalidad de la crónica periodística es que comunique, porque ese es el ejercicio de ¿qué? Del periodismo, comunicar, informar, divulgar. Entonces, la finalidad de la crónica periodística, en tanto característica fundamental, es que comunique algo, que comunique, que permita comunicar, ¿sí? Entonces, lo que se busca a partir de ese ejercicio de comunicar es que ponga en tela de juicio, más bien ponga en... ¿sí? Comunique, que ponga la construcción narrativa en términos de informar algo en común y de interés general. Estas son cualidades o son características típicas del periodismo. Si nos ponemos a mirar un poco la crónica de acá para arriba, pues esa no será la finalidad. La finalidad tiene que ser una construcción narrativa a partir de los hechos ficcionales, a partir de construir historia, a partir de generar una sincronía en el tiempo, que aunque también el cronista, el periodista también las utiliza, pues de alguna manera se necesita transmitir ese conocimiento y transmitir esa información o los hechos históricos. Uno, y lo otro es que también puede construir unos personajes que pueden ser ficcionales, ¿no? Acá tiene
tiene características del periodismo, por tanto, esos personajes no pueden ser personajes construidos, tienen que ser personajes de la realidad. Otra de las características para pregunta de examen, obviamente, es la producción. Como les dije en algún momento, estos géneros periodísticos como la crónica y el reportaje, especialmente la crónica, son géneros periodísticos totalmente abandonados, bueno, en gran medida abandonados. Ya no se arriesga los medios de comunicación a hacer este tipo de géneros porque eso implica un valor significativo. Y el valor significativo está representado en dos: o que salga una muy buena crónica o muy buen reportaje, y el valor significativo también representa desplazar todo el equipo periodístico o una parte del equipo periodístico para que puedan hacer entonces estas crónicas. De ahí el valor que tiene. Ya lo que se buscan es hacer otro tipo de géneros, por ejemplo, el informe o el artículo, ¿sí? Cosas así, pero esto que requiere de despliegue y de tiempo, pues los medios periodísticos ya no le botan tanta energía como se esperaba. La producción, pues estamos sometidos a una política editorial, el que de alguna manera el hecho de que cuente una crónica en un periódico, en la radio o en la televisión, está sometido a la política editorial. ¿Y qué La es esto? crónica esta periodística solo es al servicio de la ciudadanía, no para interés de uno, puede ser como para estilo, no sé, Vicky Dávila, algo así como para Claro. elaborarse uno como, o tiene que ser siempre solo a la ciudadanía, servicio. No, y es que todo el periodismo tiene que responder a la ciudadanía, tiene que estar al servicio de la ciudadanía. No, como, ¿Sí? sí. Todo. O sea, Sí. no tiene sentido si el periodismo de alguna manera se escribe desde otra orilla. Pero el periodismo tiene que estar de cerca al ciudadano. Sí, no sé qué otro periodismo de alguna manera podría contarse desde otra orilla. Creería yo que sería injusto con la ciudadanía, ¿no? Porque quienes nos leen son los ciudadanos. Entonces, cualquier género que usted quiera escribirlo, desde cualquier orilla o desde cualquier género, tiene que estar al servicio de la ciudadanía. Si no, pues entonces uno se dedica a leer crónica literaria. Y la crónica literaria, pues bueno, trae otro tipo de elementos fundamentales, pero pues está más al servicio del gusto del lector y no está del lado del ciudadano de quien quiera ayudar, ¿no? El caso de Juliana Zamboni no se conoce si los medios no lo divulgan de esa manera. Entonces está al servicio del ciudadano. Las muertes en el Cauca, uno no se entera si es que no las cuenta el periodismo. Entonces el periodismo está al servicio del ciudadano. Los hechos, por ejemplo, de violencia en Colombia, no se entera uno si es que el periodismo no los cuenta. Y aparte de eso los denuncia, ¿no? Creo ahora con esta nueva serie sobre Álvaro Uribe Vélez, si ustedes por favor me pueden recordar o la tienen muy presente, Matarife es que se llama, ¿no? ¿En serie del...? No, Están publicitando una serie por WhatsApp de Álvaro Uribe Vélez que se llama Matarife, que fue hecha por un periodista que lo contactó una ONG extranjera. Lleva muchísimo tiempo investigando las relaciones que tiene Álvaro Uribe Vélez, o que tuvo Álvaro Uribe Vélez, con la delincuencia. Entonces, es bastante interesante poderla ver. Lo que pasa es que pues siempre le causa a uno temor, ¿no? Porque la suscripción se hace por WhatsApp, es una serie vía WhatsApp. El primer capítulo lo presentan el 22 de junio. Uno tiene que hacer un proceso de inscripción en una página y ahí le van llegando los capítulos a partir del 22 por WhatsApp. Entonces, bueno, ayer un amigo, un colega me decía, no, yo voy a comenzar a ver la serie Matarife, pero pues voy a cambiar mi SIM card porque de pronto me la rastrean, no me rastrean mi número. Sí, ¿Sí? Entonces, claro, profesora, lo que estaban diciendo que era muy probable que a esa gente pues les usaran el teléfono, por decirlo así, claro, y le claro, sí. intentaran hacer investigación. Ajá. Otra situación, otro tipo de periodismo al servicio del ciudadano es el periodismo investigativo. Recuerden que todo pasa por la investigación. El periodismo no deja de ser investigativo, ¿sí? Sino que son las formas en las que se cuentan las historias. Lo que sucede con el periodismo de investigación es que trata de denunciar algún hecho. El caso de las chuzadas, el caso de los falsos positivos, pues son ejercicios del periodismo que traen una denuncia y que están al servicio del ciudadano, ¿no? Que las historias, o que la justicia más bien, o que
los altos tribunales o que las instituciones públicas funcionen de otra manera en contra de la ciudadanía, eso ya es diferente, pero el servicio, el periodismo de alguna manera tiene que denunciar, especialmente denunciar. Bueno, entonces en cuanto a la producción está sometido a la política editorial. Miren, una cosa es contar la crónica desde la narración o desde la narrativa o desde la literatura, porque pues a la hora de la verdad está permeada por lo que yo quiero contar. Pero otra cosa muy diferente es que la crónica se cuente desde el periodismo, porque el periodista de alguna manera tiene que someterse a lo que diga el medio y no puede publicar lo que él quiere publicar. Le toca publicar bajo las condiciones de la política editorial. Entonces la producción de la crónica está sometida obviamente a la política editorial del medio. Tiene algunos intereses económicos. ¿Por qué tiene algunos intereses económicos? No la crónica, sino el medio. Imagínense ustedes contando la crónica o contando lo que sucede con la fumigación de los cultivos de caña, ¿no? Y contando la RCN. ¿Y quiénes son los dueños de los cultivos de caña? De los cañaduzales. A ver, ¿quién me cuenta quiénes son los dueños de los cañaduzales? La gran mayoría. Profe, pues los ingenios, ¿no? Sí, claro, los ingenios la producen y todo eso, pero ¿quién es el dueño precisamente de ese sector? Pues el dueño de RCN. Entonces imagínese usted contando, dice Daniel que Santo Domingo, no, es Ardila Lule, el de Postobón. Pues él es el dueño de todos los ingenios porque necesita de un material o de una materia prima que es el azúcar. Entonces es imposible contar cosas desde los cañaduzales, ¿no? Por ejemplo, me lo voy a inventar. ¿Cómo fumigan en los cañaduzales? ¿Y cómo se fumiga con cierto químico que afecta a otros cultivos diferentes a la caña, que están colindando con los cañaduzales? Y que lo cuente RCN, pues no lo podría contar, ¿no? ¿Pero si lo cuenta la competencia del Caracol? ¿O? Claro, lo contará la competencia, pero la competencia tampoco va a entrar en un tipo de discusiones y de peleas con sus medios. Entonces ahora pongamos esa guerra. ¿Qué va a contar entonces RCN en contra de Caracol? En contra de Caracol, pues podrá contar otro tipo de información que afecte obviamente la buena imagen de ellos. Entonces en esas guerras no entran, ¿no? Hay ciertas conciliaciones y hay ciertos temas que son difíciles de contar. Cuéntelo el periodismo independiente, pues bueno, cuéntelo a ver, pero no tiene el mismo poder ni la misma audiencia que tienen los medios tradicionales. Esa es una gran desventaja, a pesar de intentar morder la torta de la participación en audiencias, no lo puede hacer. Ahora, yo personalmente recomiendo ahora varios medios que me han parecido supremamente interesantes, medios independientes en donde uno puede enterarse mejor y estar más actualizado aún, como por ejemplo La Silla Vacía, o como por ejemplo esta revista que me ha parecido espectacular. Yo los invito a que ustedes la miren. A mí no me gusta el diseño que tiene, pero porque es llena de muchísima información, pero el contenido que está transmitiendo es un contenido de vanguardia, un contenido que vale la pena ser referente, ¿no? Que se llama la revista 070, hecha por estudiantes de Estados Unidos, de la Universidad de los Andes. Entonces es muy bueno enterarse uno por ahí, por esos temas. La revista 070 cuenta cosas muy chéveres y muy interesantes para uno estar actualizado o por lo menos enterado de lo que está sucediendo. No es una información noticiosa, sino es la manera como cuentan las historias desde otras orillas y desde otros lugares. Esa de las dos orillas también. Las dos orillas cambió, el perfil cambió, el de las dos orillas cambió, ¿no? Ya se volvió un poco chabacano y un poco popular y pretende ser bastante generador de clips en el sentido de contar las noticias un poco vulgares, un poco escandalosas. De pronto me equivoco en la palabra vulgar, pero sí acudo como a generar un poco de espectáculo frente a los hechos. Entonces uno ya no tiene tanta credibilidad y no goza de credibilidad, pero la revista 070 o La Silla Vacía resultan grandes aliados en el periodismo para no contarlo desde los medios tradicionales, sino que se cuenta desde otras orillas, desde otro lado. Universo Centro resulta ser otro, Razón Pública, que es de varios académicos en Colombia, en donde escriben ahí cosas
supremamente interesantes, ¿sí? Yo dejo de lado, por ejemplo, las dos orillas, dejo de lado un poco quién y qué, dejo de lado un poco pulso, ¿sí? Entonces hay que mirar otras opciones. Pues de pronto uno está acostumbrado a Caracol y RCN, y aquí llega a las 7 de la noche, o yo por la mañana a las 4 de la mañana todos los días prendo Blue Radio. Y yo, bueno, pues escuchando Blue Radio, Néstor Morales, ¿quién es? Pues Néstor Morales es el esposo de la hermana de Iván Duque, el cuñado de Iván Duque, muy cercano al gobierno. Entonces uno hay veces se genera ese sesgo, ¿sí? Pero también le doy la oportunidad de escucharlos porque generan unos debates que son interesantes y de pronto sale un politólogo diciendo otra cosa totalmente contraria a lo que ellos piensan. Entonces trato de nutrirme de esas cosas y no cerrar la puerta simplemente porque la están contando. También mal harían no escuchar, no sé, otro tipo de medios en donde se contara desde otro lado la historia, ¿no? O se contaran los hechos desde otro lado. ¿Sí? Caracol, por ejemplo, aunque a mí ya no me gusta desde que llegó Gustavo Gómez, no me gusta, aunque él estuvo mucho tiempo ahí, pero ya no me gusta. La Luciérnaga ya no resulta ser tan interesante como se contaba, como se hacía anteriormente cuando estaba Hernán Peláez, ¿no? Entonces, pero de todas maneras no hay que cerrar la puerta. A un medio, yo casi duré muchísimo tiempo escuchando RCN por Yanelda Jaimes, porque se conoce como la reina de la princesa de la madrugada o la reina de la madrugada. Y la señora cuenta las noticias muy chévere y muy bueno y me gusta. Y también, ¿Ella no está ahí o ¿quién? la señora Yanelda? Usted dice que la Yanelda sigue en RCN y sigue desde las 4 de la mañana, desde las 3 de la mañana inclusive uno la escucha y resulta bien interesante, ¿no? Y ustedes dirán, oiga, pero entonces, ¿qué? Ese man se escucha la radio en las noches y la radio de la noche muy tarde, de la madrugada, es bien interesante. Uno casi no escucha esos programas, pero son bien interesantes comparado con la noticia del día que responde también a una parrilla, pero también es harta, ¿no? Porque uno encuentra lo mismo de siempre. Muy bien, sigamos entonces con la crónica. Frente al tema, frente al tema de la producción. Está perfectamente claro ahí, ¿no? Se somete a la política editorial y responde a los intereses económicos. Pues, si pagan los medios, pues toca hacer lo que ellos digan. Hay otra característica fundamental y es la actualidad, ¿no? Ya lo habíamos dicho, ¿no? La actualidad, de alguna manera, tiene un valor temporal de la información. Y el valor temporal de la información tiene que ver con ese pasado reciente que se cuentan las noticias, que se cuentan la información, la crónica. Ese valor temporal, pues obviamente lo da el hecho y el interés que se esté contando. Ahora bien, tengamos en cuenta que en el pasado, y todavía sigue siendo en el presente, se cuentan muchos viajes, temas de viajes, crónicas de viajes. En la actualidad, pues, hay otros temas que ahondan en la crónica desde el periodismo, y uno puede ser, por ejemplo, deportes. Yo no sé si ustedes escuchan Noticias 1 o ven Noticias 1, y Noticias 1 dice, vamos a hacer la crónica de este fin de semana de la Liga Colombiana, la Liga de Fútbol Colombiana, y sacan toda una historia bien interesante desde los deportes. Otra, pues, las crónicas políticas, ¿no? Los hechos que vienen sucediendo en la política. Y hay una que es muy típica y muy conocida por todos, la crónica de toros, ¿no? Entonces ponen a algún experto a contar las historias de toros. La actualidad en la crónica lo que hace es generar una especie más de, la crónica periodística hace generar más temas, no solo viajes, no solo históricas, sino que hay otros temas en donde se puede contar la historia. ¿Por qué? Porque hay un valor temporal de la información, porque ese es el pasado inmediato del cual se puede contar. ¿Yo había visto ahí algo de crónica normal y crónica corta o no? Hay crónicas cortas, ¿no? Hay crónicas muy cortas que juegan con el tiempo y hay muchos ejemplos, ¿no? Comienza con 1950 y describe en 1960 y describe lo que sucedió, 1970 y describe lo que sucedió. Una crónica corta es que póngase usted a contar cómo está, cómo va su día. ¿Sí? Entonces, si me levanté a las 6 de la mañana, a las 7, entonces a las 8 otra cosa, a las 9 otra cosa. ¿Sí? A partir de ahí uno comienza a escribir también la crónica porque el tiempo no solo está relacionado con fechas, sino también con meses, con años, con temporadas.
¿sí? Con situaciones o momentos de la vida. No, hay que salirnos del marco de la temporalidad lineal. Hay otra manera de contar los acontecimientos, no en el orden, no solo en el orden cronológico, sino en un orden asincrónico, que se salga de la forma de la linealidad. Ahí es donde está el valor de la recursividad, de ser recursivo, de que el periodista tenga esa posibilidad de escribir de manera recursiva y creativa. Y hay otra cosa fundamental dentro de la crónica, y es que recuerden que quienes escribían en la crónica literaria o en este tipo de crónicas eran expertos en lo que estaba sucediendo en ese momento. Aquí también tienen que ser expertos, conocen el tema. Esa es la gran diferencia en el reportaje, para que ustedes lo tengan presente. Claro, porque es periodista. En el reportaje no necesariamente tiene uno que saber del tema. Por eso llama a la indagación el reportaje, a acudir a la investigación. En la crónica uno tiene que conocer muy bien del tema para poder escribir. Pues es un requisito, ¿no? Otra característica, el referente. Antes los temas para la crónica eran históricos. Ahora son periodísticos. Todos los temas son netamente periodísticos y se pueden contar a partir de la crónica. Y otro, la interpretación. Recuerden que para el reportaje uno tiene que ser lo más objetivo que pueda ser. Caben unos espacios de opinión, pero en la crónica uno puede acudir a la opinión, pero puede acudir también a la interpretación. ¿De dónde viene lo interesante de la interpretación? Es porque como usted inicialmente conoce del tema de la crónica que va a escribir, entonces usted le da el toque de la interpretación. La acumulación de hechos en la crónica, usted tiene unos hechos aquí, unos hechos allá. Voy a poner un ejemplo, el caso de los sacerdotes, que es el que me sale más fácil. El caso de los sacerdotes, cuando usted comience a contar la crónica de lo que sucedió, usted comienza a reunir los hechos. Entonces, por tanto, como usted va reuniendo varios hechos, al final de la construcción histórica o de la construcción de la crónica que tenga a partir de esos hechos, le da un tinte de interpretación a la crónica. ¿Sí? Entonces es el propio periodista el que le da la interpretación, por eso la crónica hace parte del género interpretativo, ¿no? Y se escapa obviamente del reportaje porque resulta ser más objetivo. Este tiene un tinte subjetivo porque yo le doy una interpretación a todos esos hechos que acumulé. Por ejemplo, si algún medio dice, no, es que los curas le pagaron al sicario para que los matara, y acumulé todos los hechos para llegar a esa conclusión, pero si el otro periodista dice, no, no me interesa llegar a ese lugar de conclusión, sino que me interesa evidenciar cómo de alguna manera la iglesia cohíbe de ciertos gustos, orientaciones y preferencias sexuales a los curas, y pues llegan hasta ese límite, ¿no? Entonces ya hay una interpretación en doble vía, una interpretación desde la iglesia, otra interpretación sobre el delito. Uno regularmente, cuando está escribiendo crónica, acude a la interpretación a partir de la recolección de los hechos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que no se hayan ido. No, profe. No, profe. O sea que puedo hacer Profe, acá examen. estamos. ¿Puedo hacer examen entonces y nos va a ir bien a todos? Obviamente, profe. Ah, bueno, eso está muy bien. Bien, ¿qué pudieron averiguar sobre la crónica de los revolucionarios? Hoy que el señor Anderson escribe sobre temas de guerra, también Sí. involucrado acá en cosas de Latinoamérica.
Sí, En señor. esa revolución fue que hablaba de 3 libros del señor Guevara, Che Guevara. Ajá. Sí. Sí, hay una cosa bien interesante y es que, claro, la cuenta desde el lado de la izquierda, ¿no? Ahora ya uno no puede ni decir ni hablar nada porque pues todo se convierte en político, todos los asuntos son políticos, ¿no? Y parece que sí, pasan por la práctica política, pero hay una práctica política que está pues muy enquilosada entre los odios, izquierdas y derechas, ¿no? Pues entonces uno no se da la oportunidad de leer artículos de izquierda ni se da la oportunidad de leer artículos de derecha, sino que toca leer artículos de centro, como para no caer en esas ambigüedades. Pero hay artículos tan serios desde la izquierda como tan serios desde la derecha. Y que lo cuente la historia misma, ¿no? La historia misma contada, por ejemplo, por grandes comunistas que contaron una realidad totalmente diferente a la que se contaba, a la que contaba la derecha. Entonces, la historia, por ejemplo, contada desde los blancos, desde los blancos españoles, ¿no? Pongamos entonces a contar la historia de los africanos. Y es una historia fascinante y una historia totalmente diferente. Entonces, no tengamos prejuicios al momento de leer. Yo sé que el verbo leer es un verbo imperativo, pero pues a la hora de la verdad lo que buscamos es hacer un ejercicio en donde de alguna manera ustedes permitan construir una mente mucho más abierta a la posibilidad de escribir o a la posibilidad de enterarse o a la posibilidad de tener un mayor y un amplio conocimiento. Muy bien. ¿Qué otra cosa pudieron encontrar por ahí? ¿Alguien que me quiera comentar algo de este señor Anderson? Sí, creo que es Anderson, ¿no? John Anderson. John Lee Anderson. John Lee Anderson, sí. Bueno, muy bien, entonces... Sigue vivo, pues también. Sí. Es como el Guy Calici, así que son como buenos, siguen vivos. Siguen vivos, muy bien. Bueno, vamos a dejarla como tarea, por favor, entonces para mañana de referente leerla. Yo los invito, por favor, a que no se queden colgados con los artículos que tienen que escribir, con la crónica y el reportaje. Yo les pido que le dediquen tiempo nuevamente porque hacer televisión no es sencillo. ¿Quién de ustedes ha hecho un video? Ah, pues ya hemos hecho, Todos. pero sí, eso Todos, lleva profe, su todos. tiempo. Sí, sí. Y entonces, para que se den cuenta, con el profesor Mario, ¿no? Para hacer videos se necesita muchísimo tiempo. Y para contar un reportaje a partir del video se necesita aún mucho más tiempo. Entonces, por favor, de 3 minutos, 2 minutos, contar un reportaje en video se necesita de muchísimas grabaciones y se necesita de muchísima indagación. Así que tratemos de no salir por salir, de no cumplir por cumplir, sino que hagamos de este ejercicio, ya que no hay notas, un ejercicio que valga la pena, ¿no? Un ejercicio en donde ustedes puedan ser los próximos ganadores del premio del Círculo de Periodistas de Bogotá, como se los demostré en su momento cuando la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ganó sus premios. Entonces, hagamos que los artículos que ustedes escriban a partir de la crónica y reportaje valgan la pena y que sea un ejercicio que defienda un poco la escritura y aparte de eso, que defienda la valentía que ustedes tienen al enfrentarse con la hoja en blanco. ¿Bien? Entonces nos vemos, señor. ¿Lo del señor Anderson es busca sobre él biografía o qué es exactamente? Es que creo No, que la literatura que dejamos, la crónica que acabamos de dejar, Profe, es que no está para abrirla. No, sí, ya la voy a compartir, yo la tengo acá, yo tengo el enlace, entonces bueno. yo trato de compartir. Permítame un segundo, por favor. Profe, una pregunta. Sí, claro. Una preguntita. Para el reportaje que va a hacer en video, ¿yo lo puedo hacer como en tipo narración? O sea, tomar como varios fragmentos de video y narrar yo. Claro que sí. Ah, ok. Claro. Profe, ¿cuánto tiene que durar el video? No, un minuto, minuto y medio. Yo para qué los voy a complicar con un video de 5 minutos sabiendo que las tendencias de lo digital, porque recuerden que ustedes tienen que publicarlo en sus Wix, ¿no? Que eso debe estar, pero mejor dicho, al pelo, con 7 artículos, me imagino yo. Yo simplemente me imagino esas cosas. No, tiene que ser minuto, minuto y medio. Ahora, la estrategia del video no es tener un video de 5 minutos. Ya la gente no le bota caspa a un video de 5 minutos. Ahora las historias se cuentan en minuto y medio, 2 minutos ya es perdedera de tiempo. Minuto y medio, 1 minuto. Entonces tienen que tener la mayor creatividad a flor de piel para contar
todo eso en 1 minuto y medio, ¿no? Imagínense ustedes una crónica de los líderes campesinos, pues obviamente eso nos va a gastar un curvo de tiempo y 1 minuto y medio no se compadece de lo que necesitamos contar. Entonces hay que ser muy creativos en eso. Debemos ser muy creativos. ¿Dónde les dejo? Ay, ¿dónde les dejo el texto? En WhatsApp, Acá. profe. En WhatsApp, profe, en el Y grupo. en WhatsApp. Ya mismo lo voy a poner en el WhatsApp. Para que ustedes puedan leerlo, revisarlo y compartir un poco mañana. Lo mismo que hicimos con las crónicas y que cada grupo leyó. ¿Les parece? Sí, Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, mañana tenemos pendiente esa tarea. Ya les voy a compartir el chat. Permítame que no me sale, no me abre la página, pero ya lo hago inmediatamente saliendo de acá. Bien, muchísimas gracias entonces por la oportunidad. Muy amables por asistir. No vayan a olvidar hacer sus trabajos y estamos muy pendientes de lo que ustedes vayan avanzando. Bien, tenemos entonces a partir de mañana ya 6 clases nomás. Entonces tenemos esos 6 días para poder desarrollar los trabajos escritos. Háganme llegar y conocer, por favor, los temas con los que quieren compartir sus escritos y pues con mucho gusto yo hago todas las aclaraciones y las recomendaciones que ustedes consideren, ¿no? De todas maneras, la nota final es ese escrito. Es ese escrito. Si no lo hacemos, pues de alguna manera, aunque no sea cualitativa, aunque no sea cuantitativa la nota, pues nosotros sí tenemos 2 opciones. La primera es que aprueba y la segunda es no aprueba. Entonces, es mucho más difícil. ¿Pero cuál es escrito? ¿De lo que vamos a hacer en video? Crónica o reportaje, cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos. Pues obviamente Listo, tienen que profe. pasar por los escritos. Entonces, es muy maluco colocar no aprobó. ¿Vale? Sí. Bueno, muy bien. Feliz noche. Que estén muy Bueno, bien. profe, Muchas gracias. gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, profe, Chao, profe. Chao. 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 Chao.